Seguimos adelante con las jornadas. Yo me llamo Lorenzo Carcavilla, soy el psicólogo de Asame Huesca, aquí en la sede de Monzón, y y tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Pérez Albiac, médico de familia, médico rural, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas y parte integrante de la estrategia de prevención del suicidio, ¿no? De Aragón, aquí en la zona. Bueno, yo trabajo, de hecho, trabajo aquí en el centro de salud de aquí al lado, en el centro de salud de Monzón. Estoy adscrito al equipo Monzón Rural. En ese edificio trabajamos 100 personas. Está el punto de atención continuada con los médicos de atención continuada, los MAC. Estuvo salud mental que se ha ido al otro lado. Estamos el equipo de atención primaria Monzón Rural, que corresponde como un donus a los pueblos de alrededor, y equipo Monzón Urbano, que corresponde a la ciudad. Y después también está la base de 061 y están los servicios de apoyo matronas. O sea, es un gran centro de salud con muchas connotaciones. Durante años el compartir espacio con salud mental fue muy útil. Yo no lo viví tanto porque los de los pueblos llegamos, tocamos chufas, bueno, y nos vamos, no son unas dinámicas que podrían ser de otra manera, pero son las que son. Pero los de Monzón Urbano agradecían mucho tener a los psicólogos, a los psiquiatras infantiles. No sé si nos siguen los psiquiatras infantiles. Sí, sí, sí. Me parece, ¿verdad? Estáis ahí aún. Entonces, eso seguro que es muy útil. Esto tiene que ver con la coordinación, lo tocaré luego. Entonces, esto es un señal de cómo está la sociedad ahora. Hay un colapso real. Hemos sufrido una especie, hoy lo hablábamos con Olivera, pues como si hubiera pasado un huracán, una tormenta, y ahora estamos recogiendo los platos rotos. Y los platos rotos están en muchos sitios, están en la sociedad, están en la mente de las personas que sufren y desde luego en la sanidad, en la educación, los médicos y las enfermeras. Y se podría hacer un puntaje, pues estamos trabajando con muchos platos rotos a nuestro alrededor, muchas sillas tiradas por el suelo y mucho barro en el suelo. Y eso da como resultado que si me llaman os quedáis sin charrada. ¿Eh? Y además contando con toda la buena intención y voluntad de mis 4 compañeros que no dan para más, no pueden dar para más. De hecho, tenía que estar aquí la otra compañera que es la enfermera Pilar Ramos, que está haciendo PCRs. Bueno, ahora ya está vacunando y que no podía dejar ni de vacunar ni de hacer PCRs. Y bueno, me gustaría que de alguna manera nos pudiera saludar. Después está de 3 a 5 también. Entonces, sobre eso y aclarado que si me suena tendré que contestar, es desagradable, pero no es una falta de educación hacia vosotros, sino un hecho, pues os voy a intentar contar de forma corta para que luego pueda haber espacio a los otros compañeros y a debate. A mí me pidieron que hiciera esto porque yo hice en el 2014-15 a raíz de unas vivencias impactantes. Yo vivo en la zona, yo vivo en Tamarite de Litera y en un año se suicidaron 3 personas, 4, 3, 4, no me acuerdo bien, 3 o 4 personas en un pueblo de 3.000 habitantes y después en los 2 años siguientes hubo 2 intentos de suicidio en gente joven, uno acabó en la UBI. Entonces, bueno, me impactó, queréis que os diga, era hace tiempo de eso. Y entonces lo hablamos con Bárbara Moles, que era una persona muy motivada y que es la coordinadora de salud. Estás aquí, no te estaba conociendo. No te estaba conociendo con las mascaretas y con todo eso. Y entonces ella me pidió que hiciera una pequeña charla y fabricó un PowerPoint para una jornada de salud mental que, si no me equivoco, 2015, ¿verdad? Yo tengo aquí, creo, 2015, si no fue, creo que es 2015. Entonces, y si no 2016, pero una de las dos. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues es 2015. Bueno, pues yo estudié el tema en esta zona y incluso me ha gustado siempre la investigación y me encontré con que la tasa de incidencia del sector de Barbastro en el 2015, que es cuando la miré, era el doble de la tasa de incidencia de Aragón y era también en la línea mucho más alta que la tasa de incidencia de suicidio consumado, que es lo más fácil de mirar, causas, o sea, mortalidad por suicidio consumado, pero es un buen indicador para comparar. Pues teníamos el doble de mortalidad en el sector de Barbastro que en Aragón y, y más alta también que el resto de España. Y a mí me llamó la atención una cosa, que era la misma que Francia. Daros cuenta que estamos en la frontera francesa y toda esta zona pues tiene una serie de comunicaciones históricas pervivientes con Francia.
el paso del Valle Aranés lleva muchos siglos funcionando. De hecho, en la zona mía, el catalán nuestro que hablamos está impregnado de occitano, de aranés. Tal vez eso tiene más recorridos, no lo podemos saber, eso vaya como hipótesis. Pero igual que aquí, lingüística y culturalmente, los instrumentos, por ejemplo, de la Ribagorza, hay un oboe popular que es la trompa de Caserres, que es el oboe de Coserans, de Toulouse. De hecho, en la recuperación se trabaja con Toulouse y no con Zaragoza para refabricarlo. Bueno, pues a lo mejor por eso a lo mejor hay unos sustratos que no podemos entender y que facilitan que esta zona trabaje y piense de otra manera y nos encontremos con eso. Creo recordar que la tasa de Cataluña también era más alta que la media española, pero nosotros la teníamos más alta. Tampoco se podría asimilar fácilmente, esa asimilación fácil, bueno, pues como los catalanes, no, era un poco más complejo, era muy profundo. Y todos los que han ejercido la salud mental aquí o la atención primaria lo sabemos. Aquí es una urgencia frecuente encontrarte con un intento de suicidio. Yo hago guardias y en las guardias pues de cuando en cuando nos toca. Pasa más en momentos en los que yo por mi edad ya no trabajo, en fines de semana, en noches, porque esto tiene un punto de tragedia que explota en algunos momentos puntuales y con un componente social, como tú me decías, que yo siempre lo valoro. Yo soy médico de familia de formación, entonces a mí me enseñaron el modelo biopsicosocial y ya en la residencia me insistieron en la faceta espiritual del ser humano, concretamente los cursos de paliativos. En ese momento se centró en paliativos. Entonces me acuerdo que era un señor que era oncólogo de Valdecilla, de Santander, y que se llamaba Sanz, que ahora está jubilado ya, y que explicaba que el ser humano tiene una faceta biológica, psicológica, social y espiritual, y que a la hora de trabajar según qué temas hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué lo saco a tema? Porque yo creo que aquí, aparte de que podamos tener similitudes que habría que buscar o no con el entorno francés o el catalán, yo aquí he tenido una sensación de que todo esto tiene que ver, el tema que tratamos hoy, suicidio, pero otros muchos, me centro en suicidio, tiene que ver con el sustrato cultural. Yo en estos años de trabajar aquí en el medio rural tuve la sensación un día, y lo he confirmado con compañeros, y es mi sensación y mi opinión, no tiene validez científica más allá de que yo pueda ser un informador clave, que aquí hay una pervivencia de una religión previa, que yo no sé identificar bien, no sé si es céltica, ilerguete, romana, pero que es precristiana, eso seguro. Y que se expresa en una frase que le conté a él, que a una compañera mía le explicaban, estaba en un pueblo de la zona de Ribagorza, y era un abuelito que estaba solo, se estaba enfermando, decía, bueno, ¿y qué tendrías que irte a la residencia de Navarra? Y decía el pro, que viene a decir, bueno, y tendrías que marchar, sí, pero aún me valgo, me gusta estar en casa, tengo un perro, bueno ya, pero ¿no ves que ya cada vez andas peor desde la última embolia? Ya, pero yo estoy bien aquí, pero a lo mejor cuando ya no te valgas tendríamos que buscarte la residencia. Y dice, no, cuando yo no me valga me colgaré, cuando no me valga me pencharé, que me colgaré. Pero lo que le llamó la atención a mi compañero es que allí no había depresión ni problema ninguno. O sea, eso era una salida como la de los numantinos cuando los encercan y dicen, bueno, pues los romanos nos van a coger, nos matamos todos. Era una pervivencia. Porque también tiene otros rasgos. Por ejemplo, esa gente suelen creer que hay un dios, pero es lo que se llama en antropología un deus ociosus. No es el dios cristiano que es bueno, no sé qué. No, es un tío que ha hecho el mundo y le ha dado igual. Y después creen que te mueres y vas a algún sitio, pero no es bueno ni malo, ni premio, ni castigo, estás por ahí. Estos piensan y creen, y de hecho rezan a sus dioses lares, que se decía en los romanos, se reza a sus familiares. Y les piden cosas, como puedes pedirle a un santo, pero solo a tus familiares. Y esa estructura religiosa perviviente, pues incluye que el suicidio es una salida razonable, que era así en los romanos o en los celtas. Entonces, ¿qué ocurre? Que según lo que crees, te pasan cosas. O sea, si tú crees que si te matas vas a un sitio que no es ni bueno ni malo, pues vas, y que es una salida razonable si cuando no puedas
cocinarte para ti mismo y cuidar del perro, oye, pues lo haces con mucha más facilidad, claro. Porque esos son valores y creencias. Y entonces, y esto como son valores y creencias y no es un achi cuadrado, pues esto jode y no gusta hablar, por eso me llaman, para que nos lo cuente. eh, porque, porque los valores y las creencias están mal vistos en la sociedad positivista, porque no se pueden medir ni contar, y eso molesta mucho. Otra cosa es que se pueden llegar a medir y contar, que realmente hay avances en esa dirección. Entonces, mi opinión es que detrás de todos los procesos de según qué temas que ya tocan con el sentido de la vida, el bien, el mal, lo que está bien, lo que está mal, que en este caso el suicidio es ahí, bueno, pues hay que tener en cuenta los valores y creencias. Y eso nos mete en el mundo de lo irracional, de lo no controlable, de lo no cuantificable finamente, el mundo de la medicina basada en la experiencia y en la realidad. La medicina de 8 a 3, escasamente el 35% de las decisiones se podían basar en la evidencia, lo demás era intuición, otros saberes. Porque es así, tengo evidencia de que le puedo dar a una amigdalitis estreptocócica, comprobado el estreptococo con un test, penicilina V 10 días, o amoxicilina 1 miligramo cada 8, 10 días. Pero todo lo demás no, todo el resto de los catarros es un caos. Es un caos porque es que, y aquí entramos en la segunda, investigar la realidad biológica es complejísimo, cualquiera que investigue lo sabe. O sea, porque las variables, claro, es muy bonito hacer un ensayo a doble ciego, aleatorio, randomizado, en el que coges solo tíos entre 40 y 70 años, hipertensos, y les das valsartán o valsartán más tiacida. Pero es que eso no es la verdad. Eso es lo que sea, ¿sabes? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el tema encima aparecen valores, creencias, pensamientos, pues intentar evidencia es muy difícil. En la guía del Ministerio de Suicidio, que todos habréis ojeado estos días, pues la cantidad de Bs es muy escasa y lo que hay es Cs, D y consenso de expertos. Creo que no hay, me parece que hay con algo de reducir los métodos lesivos. Me parece que eso tiene nivel de evidencia A, evitar el acceso a métodos lesivos. Pero todo lo demás andamos en C y D. ¿Por qué? Porque es vida pura, impregnada de creencias, con 1000 interferencias, que dificulta todo. Entonces, es muy difícil investigar causas de suicidio o factores predictores de suicidio más allá de las cosas que puedas poner blanco-negro, pues yo qué sé. Y ya cuando bajas al individuo concreto es muy difícil predecir que esa persona que está hablando contigo y que ha dicho me voy a colgar, ¿qué hago? ¿Lo envío al hospital o no? Y cuando llega al hospital lo ve Olivera, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy el alta o no? Pues ahí estamos en medicina basada en el horror de la realidad. ¿Sabes? Sería bellísimo que hubiera evidencia, ¿no? Por ejemplo, en cuanto bajas a un nivel más biológico empieza a haber más evidencia. Es mucho más fácil predecir cuando operar o no de apendicitis, un abdomen agudo, eso, tienes unos marcadores, pero aquí empieza a dar vuelta todo, y esa es la vida y ese es nuestro trabajo. Los médicos de cabecera estamos todo el día con eso. Y los psiquiatras, creo, no me atrevería a decirlo, pero en este tema, desde luego, aparece como dificultad añadida. Y eso no es bueno ni malo, es un hecho. Es un hecho. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Bueno, que el suicidio es un gran abanico en este contexto. Pues no es lo mismo una idea suicida endógena, psicótica, en un psicótico severo, bipolar, depresivo, en brote que no responde a litio. Claro, pues a lo mejor ahí ha habido muchas veces sensaciones que hemos tenido, lo hablábamos la vez que hicimos ese estudio, hice un vaciado de informadores y había compañeros que claro, hacen las guardias en Monzón un día y otro, y atienden a un tío, lo envían a urgencias, está 10 días, vuelve, va, vuelve. Pasan los años, vuelve a ir, se vuelve a hacer, y hay gente que dices, bueno, este hombre no vamos a conseguir que no se mate, ¿sabes? No es lo mismo eso, lo endógeno, que lo reactivo a tragedias, a problemas. Esto se parece un poquito a la fiebre. La conducta suicida sería sindrómica. Entonces, claro, según qué etiología hay detrás,
la manejó y la expectativa de triunfo es muy diferente, muy, muy diferente. La causa genérica que siempre se encuentra, que también es sindrómica, sería el sufrimiento. Y es un sufrimiento que el que lo vive siente inmanejable. Y en nuestro entorno de primaria lo vemos con cierta frecuencia agravado por la soledad. Todo esto sí que tiene evidencia, ¿eh? Esto sí que se ha podido estudiar. ¿Con quién vives? ¿Con uno? ¿Con nadie? Bueno, lo puedes analizar, ¿sabes? Entonces la soledad agrava. El COVID ha aumentado todo esto, porque el COVID ha metido muchísimo sufrimiento en nuestra sociedad. Yo el otro día calculaba, creo que son 1 millón de ingresos en España en este año y medio, extra sobre lo que hubiera. Solo pensando en eso, porque claro, 85.000 muertos es un número pequeñico, pero 800, me parece que eran hice una estimación, entre 700 y 900.000 ingresos, con todo lo que implica. Bueno, pues todo ese sufrimiento está ahí flotando y el que tenía ya otros problemas y factores de riesgo predisponentes, pues le ha subido. Esto se está viendo mucho en jóvenes, porque a los jóvenes me viene a la cabeza una paciente mía, que le han labrado la vida. O sea, es que yo tengo una vida, yo he pasado mis cosas y he sufrido a mi manera y con cosas llamativas. Pero claro, si tienes 20 años, estabas pensando que ibas a trabajar de X en Barcelona y de repente estás en tu pueblo vendiendo cañas o viviendo de la pensión de tu madre o trabajando con los tocinos del campo porque todo se ha ido al cuerno, porque tú tenías todo un... Y claro, tú no has empezado, tú ibas a empezar a meter en la cabeza. Entonces eso es terrible, el sufrimiento de los jóvenes es terrible. El otro día decía el arzobispo Mella en una revisión de La Vanguardia, que es el arzobispo de Barcelona y creo que es el jefe de la conferencia episcopal. Bueno, en la cuestión decía, estamos sentados, claro, él está en Barcelona y es un hombre listo, este hombre estuvo aquí y la gente que lo conoce sabe que es una persona lista. Dice, estamos sentados en un polvorín social y puede arder en cualquier momento y si no se maneja bien, la sociedad entera estallará, como vamos notando. Pero eso no es banal, eso es que hay mucha gente a la que se le ha destruido la vida, sus expectativas sociales. Seguramente no tienen fiebre, su tensión y su pulso es normal y las constantes biológicas son normales, las psicológicas seguramente marcarían en algún test ya, pero yo no te digo las sociales. Y las espirituales, pues según lo que pienses, pues chico, para vivir así me pego un tiro. ¿Mm? Según lo que sientas. Yo en esto hago una declaración de conflicto de intereses. Yo soy católico practicante. ¿Qué le vas a hacer? Pues como podría ser otra cosa, ¿no? Pues tengo esas cosas. Entonces, claro, eso impregna mi opinión y mi explicación. Pero yo lo digo, es que habrá que recordar que siempre estás impregnando con tus valores y creencias lo que sueltes, ¿vale? Porque una de las trampas de la sociedad, eso se ha vivido mucho, eso lo decía Daniel Innerarity en una entrevista en El País muy bonita, que intentando comprender a los negacionistas, dice, los negacionistas se sienten mal porque ha habido alguien que ha decidido que tiene la evidencia científica en la mano y la razón en la mano, y todo el que no le lleve la razón debe ser eliminado. No tiene razón, pero no tiene ni derecho a hablar, ¿sabéis? Ese desliz hacia lo autoritario. Hay que recordar siempre que estás hablando siempre desde tus valores y creencias. Entonces, si tú, desde el poder o desde la autoridad, dices algo, siempre lo dirás pensando en lo que piensas. Entonces, de alguna manera tienes que dejarlo claro siempre. Hay una parte que será evidencia. La vacuna es una evidencia. A ver, el triunfo de la atención primaria en España, de los pocos triunfos que hemos conseguido con el COVID, es bajar 12 veces la tasa de COVID desde julio hasta hoy, gracias a lo que hemos hecho, ¿no? Y claro, y los negacionistas allá ellos, con sus cosas. Pero lo que decía Innerarity con su interés, con cierta razón, es que hay que siempre escuchar al otro y ver qué lleva por la cabeza, ¿no? Porque la tentación de sentirte muy seguro de algo y decir, no, esto es así porque tengo detrás una razón. A ver, tendrás algunas evidencias, que como todos tenemos, pero hay un trozo que siempre será tu opinión, ¿eh? Entonces, ¿qué más? ¿Qué hacemos en atención primaria con este tema? Pues detectamos el principio, detectamos todo lo que empieza.
Entonces, aquí apunté que no había evidencias ni estudios, lo que hablamos. Que yo detecte sufrimiento inicial y inicios de desesperación y, por ejemplo, los calme a tiempo con un citalopram o derivando a servicios sociales. Hay mucha gente que se pierde en el sistema y lo derivas a tiempo y le cae una paga de 400 euros y entonces ya, ¿sabes? O sacas... Hay muchos tablas de salvavidas que puedes facilitar desde la atención primaria y que las facilitas al principio o les haces quedar unos con otros. Me acuerdo que hace poco he facilitado relaciones, o sea, pues podrías llamar a fulanito, pues tal. Eh, Eso no sé, yo no sé si he prevenido suicidio ahí, no puedo saberlo. Sería muy interesante porque probablemente, así como sí que sabemos que cuando yo tomo una tensión y la pillo a 15-10 y empiezo a tratarla, prevengo cardiopatía isquémica, tal vez si tratas sufrimientos iniciales, desesperaciones iniciales y no crecen, tal vez paras algo. Pero no lo sé, no lo sé. Y a veces, os digo la verdad, cuando yo estoy haciendo eso a veces digo, pero bueno, pero esto pero yo soy solo médico, a veces de broma se lo digo a mis pacientes, pero ¿por qué estoy hablando yo contigo de esto? No, pues por una crisis de pareja o del sentido de la vida, digo, pero si yo soy solo médico, y esto sería otro problema, que nos han depositado en la sanidad y en los médicos muchas cosas, ¿no? El sufrimiento es muy amplio, el sufrimiento del dolor físico se entiende que lo trate un médico, el psíquico, bueno, bien, pero todos se entremezclan como una maraña y acabamos viéndonos en sufrimiento. Por ejemplo, el aviso de hoy el terrible sufrimiento que había era que la cuidadora veía que no podía ya cuidar al señor que tenía a su cargo, que tenían una relación familiar. Y él se revelaba, sí, también ha dicho de algo de matarse, se revelaba y no quería ir al hospital a acabar de mirarse porque tenía, bueno, unas creencias, tenía miedo de lo que pudiera pasar. Entonces yo estaba allí y he convencido a ese señor de que debía dar ese paso para ayudar a su cuidadora, pero él no lo quería dar. Él se hubiera quedado en la cama y se hubiera dejado morir. Entonces, ¿eso es medicina? Pues yo qué sé, a mí me pasa, yo me quiero ir a casa. Hay momentos es que no puedes más. Que es todo como dices, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Hablando con este señor de su padre que le cortaron hace 40 años una pierna, ¿sabes? Pues eso, y a lo mejor en el fondo es verdad. A lo mejor es que la medicina, volvemos a lo mismo, pues es un trozo de... Te acercas a uno de los sufrimientos desde tu perspectiva, ¿no? Y, y ya por acabar, pues a lo mejor tenemos que coordinarnos todos. A mí me gustaría que la sociedad encontrara otros mecanismos de alivio del sufrimiento que fueran más autogestionados, ¿no? Lo que nos pasaba de pequeños, ¿no? Que nos heríamos y nuestra madre nos cuidaba y nos enseñaba y no veías un médico en la vida y lo reservabas el médico para según que sí. Pero yo no lo sé si esto tiene que ser así, no lo sé, no sé. Aquí en mi opinión es no sé. O sea, yo veo que es un mundo muy cambiante, muy complejo, que, que estas facetas flotan en todo sufrimiento, las psicológicas, las espirituales, las sociales, que yo estoy por ahí como médico, que estamos todos, que estamos metidos y no sé qué solución tiene, no lo sé. Me gustaría que la sociedad se supiera cuidar sola, en muchos sentidos, ¿no? Pero no sé si eso se ha perdido ya para siempre, es que no lo sé, no lo sé, no sé. Desde luego, los distintos actores públicos que actuamos en un mismo sufrimiento deberíamos saber coordinarnos, trabajadores sociales, salud mental, médicos de familia, médicos de urgencia, 061 MAC, deberíamos poder, tendemos a la coordinación. Yo creo que eso, mi sensación del vector tiempo es que cada vez nos ayudamos más, nos coordinamos más.